Avui, des del Col·legi d'Arquitectes de l'Alt Empordà, es pot visitar l'exposició Laszlo Moholy-Nagy i es pot visitar fins al dia 18 de juny. Ara, en Josep Maria Torra, arquitecte i membre de la Junta del Col·legi d'Arquitectes de Girona, ens farà una petita pinzellada d'aquesta exposició i de l'autor. Ens ha fet molta il·lusió presentar aquesta exposició de Laszlo Moholy-Nagy aquí a Figueres. És una exposició que vàrem inaugurar a Girona a finals de l'any 2019 per commemorar el centenari de la fundació de l'Escola de la Bauhaus, de la qual el Laszlo va ser un dels professors més representatius, més significatius i més importants. Aquesta exposició forma part del cicle que hem dedicat a presentar les fotografies que han fet alguns arquitectes al llarg de la seva trajectòria. Bàsicament està composada del que ell anomenava fotogrames, és a dir, aquella fotografia feta sense càmera. Interposava algun objecte entre el focus de llum i un material sensible i després en resultaven unes composicions més o menys abstractes que són molt característiques de la seva obra. També cal dir que probablement Laszlo Moholy-Nagy no hauria tingut, o la seva obra no hauria estat tan reconeguda sense l'ajuda inestimable de la seva esposa en aquell moment, la Lucia Moholy-Nagy. Lucia es pot considerar coautora de moltes de les obres que apareixen en aquesta exposició i fins i tot es podria considerar autora en exclusivitat d'alguna de les que hi ha. El famós retrat de Laszlo amb la mà, interposant la mà al davant, doncs en aquests moments es reconeix gairebé com a obra exclusiva de Lucia. Pel que fa a l'obra de Laszlo Moholy-Nagy, des del meu punt de vista, és una obra que fa un salt significatiu en relació al que havia estat el significat o la comunicació que volia transmetre l'obra d'art. Em fa l'efecte que Laszlo planteja aquesta comunicació d'una forma molt oberta, intentant establir un diàleg amb l'espectador, de manera que hi pugui trobar aquest espectador el seu significat, significats diferents. I finalment, per acabar, també voldria dir que aquesta exposició en concret ha representat una col·laboració del Col·legi d'Arquitectes amb els estudis d'arquitectura de la Universitat de Girona, que ha estat, jo crec, molt fructífera, que espero que ho continuï sent i que enforteix els vincles que aquestes dues institucions han de tenir. Bon vespre a totes i a tots. Estic aquí per presentar-vos l'arquitecte que enguany s'encarregarà de fer-nos la conferència del Dia de la Dona. Aquest any anirà a càrrec de la Zaida Mouchi i des de la seu on es va fundar el col·lectiu Punt 6, un grup que s'encarrega d'investigar, difondre i projectar un urbanisme amb visió de gènere i feminista. Pel que fa a la Zaida Mouchi, és doctora arquitecta i professora d'urbanisme de l'ETSAP des del 2003. Ha sigut subdirectora de l'ETSAP entre 2009 i 2012 i codirectora del màster amb en Josep Maria Montaner al Laboratori de l'Habitatge del segle XXI. Entre 2015 i 2019 va ser directora d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Espai Públic de Santa Coloma de Gramenet. És especialista en urbanisme, arquitectura i gènere. És integrant i fundadora de la xarxa d'investigació Un dia un arquitecte, que s'encarrega de donar a conèixer el paper de la dona i l'arquitectura. Entre 2010 i 2015 ha estat assessora de la Secretaria d'Habitatge de São Paulo en el tema de les faveles i de la Secretaria d'Hàbitat i Inclusió de Buenos Aires. Finalment, destacant algunes de les seves obres i publicacions, com serien Mujeres, Casas y Ciudades más allá del umbral de l'any 2018 i la més recent, Política i Arquitectura per un urbanisme de lo común i feminista, amb en Josep Maria Montaner, que es va publicar el 2020. A continuació, pel que fa a la conferència, i aprofitant que a l'exposició de la delegació de l'Alt Empordà s'exposen fotografies i imatges de Laszlo Moholy-Nagy, la Zaida ens presentarà sota el títol Sibyl Moholy-Nagy, una vida de passions, un home, dos dones, pinzellades de les dones que van formar part tant de la vida professional com personal de Laszlo Moholy-Nagy, com van ser la Lucia en una primera etapa i la Sibyl Moholy-Nagy al final de la seva vida.
Bona tarda. Moltes gràcies al Col·legi de Girona per convidar-me a fer aquesta conferència sobre Sibyl Moholy-Nagy i faré la conferència en castellà perquè si no canviaria la meitat i això queda encara pitjor. Bien, la conferencia, como decía, está enfocada, está basada, o estaba previamente prevista para focalizarse en Sibyl Moholy-Nagy, pero al releer sobre ella y su vida y su historia, pues he ampliado la presentación y además de Sibyl Moholy-Nagy, una vida de pasiones, he subtitulado la charla Un hombre, dos mujeres, porque no, yo creo que no se termina de entender ninguno de los tres sin los otros dos. Pero vamos a presentar primero a Sibyl. Sibyl es nacida en Alemania, en Dresden, en el año 1903 y muere en Nueva York en 1971. Su apellido de soltera es Pietzsch, no sé cómo se pronuncia, que luego dará lugar al apellido que ella utiliza para este libro novela, que ya veremos cuando publica, que se llama Los chicos de los chicos, Children's Children, que es su primera novela luego en Estados Unidos. Bien, vamos a empezar entonces por Laszlo Moholy-Nagy, que es el que además da nombre y apellido, a las dos mujeres que acompañan esta historia, que es Lucía y Sibyl. No, también esto es una cuestión que en el mundo anglosajón, bueno, en este caso en el mundo alemán, sajón, también es importante y complica la búsqueda de las historias de las mujeres, es que las mujeres al casarse pierden su propio nombre, con lo cual tienen otra vida, una vida de soltera, otro nombre, otra persona de casadas, y se casan por segunda vez. En muchos casos suman apellidos de dos hombres o mantienen apellido de hombre previo, con lo cual si la historia de las mujeres se hace difícil de recuperar por razones que, bueno, no es el tema de hoy específicamente, pero porque la historia nos ha reflejado menos, porque como veremos también con Lucía, ella misma no se preocupa por defender sus autorías. Encima de todo eso, los nombres cambian. Entonces se hace difícil seguir las historias muchas veces profesionales de mujeres, en este caso arquitectas. Bien, Laszlo nace en Hungría, en un pequeño pueblo. Tiene una vida bastante complicada en su infancia y, poco por designio familiar, él va a estudiar abogacía, pero va a la guerra, a la Primera Guerra, y eso cambia, bueno, más del sufrimiento que significa siempre la guerra, a él especialmente le hace muchísimo daño. Bueno, creo que a todos, ¿no? O sea, ver gente muriendo a tu alrededor, un poco sin sentido y siendo tan joven, ¿no? Porque tenía no sé si ya unos 18, 20 años cuando empieza la guerra, ¿no? Sí. No, bueno, cuando va a la guerra es muy joven. Bueno, le impacta muchísimo. Y allí empieza de alguna manera también a dibujar. Dibuja mucho lo que ve en la guerra, los cuerpos, etc. Luego vuelve a Berlín, bueno, pasa por diferentes sitios, va a Viena, etc., pero termina en Berlín, donde conocerá a Lucía, ¿no? Que es y se complementan todo lo que he leído de ambos, cartas, cómo se explica a Lucía la historia que vivieron y cómo explica también más Sibyl la historia de su esposo y su primera mujer, o lo explica también, como pone aquí, Hatula, que es la primera hija del matrimonio de Sibyl y de Laszlo. Se complementan mucho Lucía y Laszlo, ¿no? Laszlo es más como disperso de alguna manera y Lucía lo hace centrarse. También Lucía es muy artista y esto también, bueno, aprende. Él, que era más un artista de autoformación, también aprende con ella. Ella trabajaba fundamentalmente de escritora y editora, pero también rápidamente fue conocida como fotógrafa, y que esto lo veremos especialmente toda su etapa de la Bauhaus, que le trajo como muchas alegrías, pero también problemas al final. La misma Hatula Moholy-Nagy, que es la hija, como decía, de Sibyl y de Laszlo, habla, tanto refiriéndose brevemente en una biografía que hay sobre Laszlo Moholy, que las dos mujeres, tanto su madre como Lucía, fueron de gran ayuda para Laszlo y que
que no se puede entender de alguna manera Laszlo sin estas dos mujeres, ¿no? Y tampoco ella sin él, ¿no? Digamos. Aquí vemos cuando ellos comienzan a estar juntos, Lucía y Laszlo, y que pertenecen a los diferentes grupos artísticos de vanguardia, tanto en Berlín como donde conocen en una galería a Gropius, que será quien le invite a ser parte de la Bauhaus en el año 23. ¿no? La escuela de la Bauhaus, que se había creado en el año 19, contrata a Laszlo en el año 23 y se mueven tanto Lucía como Laszlo a vivir a Weimar y luego a Dessau en el año 25. La vida en la Bauhaus para Lucía no fue tan agradable, le gustaba mucho más la vida en la ciudad, la actividad de la ciudad, y un poco el final del matrimonio tiene que ver con la decisión de ella de irse de la Bauhaus, y bueno, un poco los dos, pero al final se terminan separando, porque para ella, no tanto la Bauhaus es sí, pero bueno, era un núcleo muy cerrado, pero el pueblo se le hacía como muy pequeño. Y es interesante porque, volviendo a la novela de Sybil, a Children's Children, las dos mujeres, Lucía y Sybil, tenían relación con el mundo artístico de la época, y también sabemos que para la vanguardia arquitectónica el arte, la música, los actores y las actrices generaban una gran fascinación, supongo por la libertad aparente, supongo muchas veces en la que vivían, ¿no? Estas vidas que rompían con todo lo establecido. Pero como Sybil le explica, y creo que en parte este libro es en cierta manera autobiográfico, pero no solo de Sybil, sino también de las propias familias, porque es la historia de una familia en un pueblo y cómo en varias generaciones las rencillas, las historias, los desamores, los problemas de las guerras, etcétera, en un pequeño pueblo en Alemania, pero al final habla de una joven que va a vivir a Berlín y que se dedica al mundo de la actuación. Bueno, y con lo que se encuentra, ¿no? Tanto de cuestiones, no siempre la libertad es tan querida, hay cuestiones de acoso, pero también el cuerpo, cierta libertad, pero malentendida, como también habla de cuestiones políticas desde las relaciones personales de sus protagonistas, y creo que es un poco autobiográfico de ella, porque también ella, como veremos, fue guionista y trabajaba en el mundo del arte, del teatro y del cine en Berlín, a un mundo al que también a Laszlo le interesa mucho, y de hecho tiene un vídeo fantástico, Laszlo, sobre la vida cotidiana en Berlín, que hace más acordar a los documentos que generaban los Smithson y el grupo de artistas de los años 50 en Gran Bretaña que al mundo más cultural, de vanguardia, ¿no? Estas pinturas o estas fotografías más abstractas que están generando en esta época. Bien, entonces, como decía, Lucía acompaña, comienza con Laszlo a integrar este mundo del arte, van juntos, también juntos entran en unos grupos como más filosóficos, religiosos, y esto les hace también mucho ir juntos a caminar y estar en la naturaleza, y aquí Laszlo empieza a hacer fotografía, y digamos, son complementarios hasta mismo en el trabajo. Muchas de las fotografías del inicio de Laszlo y muchas fotografías que hace él, la parte laboratorio la hará Lucía, que es fundamental para cómo son esas fotografías finalmente, ¿no? No solo fotografiar, sino también el laboratorio. Bueno, a ellos, como veis aquí, se casan en el año 21. Y una cosa también curiosa de Lucía, claro, realmente hay una cosa de las mujeres de la modernidad, que también lo explico en un libro más o menos reciente que yo he sacado, que se llama Mujeres, Casas y Ciudades. Las mujeres de la modernidad son verdaderamente modernas, por ahí mucho más que los hombres, ¿no? De hecho, Lucía deja su casa en Praga, si no recuerdo mal, muy joven, y empieza a buscarse la vida, o sea, deja una vida de cierta comodidad, para buscarse la vida en diferentes ciudades alemanas hasta que finalmente llega a Berlín, ¿no? Bueno, aquí la vemos a los dos, aquí están señalados, una foto de uno, o sea, a Sybil en una foto hecha por Laszlo, o Laszlo en una foto hecha por Sybil, y en la foto de la derecha los vemos en este grupo, en un congreso en Weimar sobre constructivismo y dadaísmo, que es también el inicio para Laszlo de este conocimiento de la nueva abstracción, también de una cosa que le acompañará, y lo acompañará también en su viaje a Estados Unidos al final de su vida, de un compromiso, un arte comprometido, ¿no? También un poco la Bauhaus tendrá que ver, ¿no? Pero él no entiende el arte en sí mismo, sino tiene un compromiso social.
Lucia Moholy nace en Praga en 1894, y si antes dije que en el 1915 se fue de su casa, o sea, con 19 años, 21 años, joven para la época, y como decía, por eso estas mujeres modernas rompen con muchos estereotipos, rompen con estereotipos también de hasta tener experiencias de pareja antes de casarse, etcétera, cosas que evidentemente son una gran revolución social en este comienzo del siglo XX. Los 5 años que ella está en la Bauhaus, del 23 a 28, fue la fotógrafa de la Bauhaus. Llega a ser más de 500 fotografías, pero no tienen su autoría, no ha estado muy reconocida. Se han recuperado algunas de las autorías, ahora veremos alguna publicación, pero la mayoría de las imágenes que tenemos todos y todas las que hemos estudiado arquitectura en la mente de cómo se vivía en la Bauhaus y los edificios y qué se producía, son de Lucía. Hay un texto fantástico de hace un tiempo de Mercedes Valdivieso, una profesora de la Universidad de Lleida, que nos explica que se desconoce el importante papel de Lucía dentro de la redacción de los famosos libros de la Bauhaus. Claro, porque ella también tiene un conocimiento editorial, cosa que no tenían ni Gropius ni Laszlo en este caso, ¿no? Colabora en los textos teóricos de Laszlo, Moholy-Nagy, porque Laszlo no escribía también alemán, fue Lucía quien realizó hasta comienzos de los años 30 todos los trabajos de laboratorio, como decía antes, para las fotografías y fotogramas de Laszlo Moholy-Nagy. Su trabajo se convertía así en una especie de servicio auxiliar y en gran parte anónimo, subordinado a la gloria de la Bauhaus. Al lado de Lucía Moholy, Laszlo Moholy-Nagy no solo aprende a razonar y expresarse de forma razonada e inteligible, sino que también entra en contacto con la fotografía, según relata la propia Lucía en un libro publicado por ella en el año 72. La idea de realizar fotogramas surge independientemente de los experimentos de Schad, de Man Ray, de Lissitzky durante el verano del 22, en esas caminatas que comentaba que hacían ambos. Lucía, en el año 33, si no recuerdo mal ahora, disculpen, emigra, como lo harán también el propio Laszlo, el propio Sibyl, Gropius y muchos otros, de Alemania a Londres. Lucía se quedará en Londres hasta que se jubile. A pesar que intentó ir a Estados Unidos, pero no lo logró. Y en el año 38 le encargan hacer este libro sobre los 100 años de fotografía. Digamos que ella en Londres logra situarse muy bien, deja de hacer el tipo de fotografía por ahí más de producto, edificio que hacía en la Bauhaus, para hacer una fotografía más de retratos de la burguesía, de la aristocracia inglesa, y con la guerra también entra en contacto con los socialistas y con políticos y políticas, y cambia un poco también su fotografía. Pero le encargan este libro, que después tarda en salir por la guerra, etcétera, pero hace este libro de recoger la historia de la fotografía. Los últimos años en Londres, creo que es ahora no me recuerdo, perdonen, creo que en los 60, finales de los 50, 60, se va a... bueno, la fecha no estoy diciendo bien, termina su trabajo en Londres, se jubila y va a vivir a Suiza, donde muere. Pero también en los últimos años de su vida deja también de hacer fotografía para dedicarse a microfilmar documentos en archivos, en bibliotecas, habiendo visto lo que pasó en Alemania con la guerra y en Londres también, la pérdida de tanta documentación, ve la importancia de tener archivos microfilmados. Y esto también tendrá que ver seguramente con una historia que luego volveremos sobre ella, no sé si ahora mismo, que es que ella pensó que todos sus negativos de la Bauhaus se habían perdido, que eran negativos de cristal y que en algún bombardeo se habían roto. O sea, evidentemente ella salió de Alemania, como todos, bastante corriendo, y además lo que le preocupaba en ese momento era su segundo esposo, que estaba preso por los nazis, y bueno, como que evidentemente dejó su información, ¿no? Entonces, algunos datos que ella explica sobre ella misma, o sea, los conocimientos que había adquirido a través de su trabajo en diversas editoriales eran igualmente de gran utilidad para la Bauhaus, sobre todo a partir de 1925, cuando la Bauhaus emprende un gran despliegue publicitario para consolidar su imagen a través de distintas publicaciones.
los folletos para la comercialización de los productos de la Bauhaus, que se constituye como sociedad limitada en 1925. La revista Bauhaus, el proyecto más ambicioso, los 14 libros de la Bauhaus, de los cuales los 8 primeros aparecen publicados ese mismo año, en 1926. A pesar de su intensa colaboración en los libros y de su determinante papel en la redacción de los escritos teóricos de Laszlo Moholy-Nagy, no se menciona su nombre ni como coordinadora ni como coautora, salvo en el prólogo del libro de la Bauhaus número 14 de Laszlo Moholy-Nagy. Leéis vosotros ahí lo que es, cómo se llama en alemán, que no voy a hacer esa barbaridad yo, en el cual este le dedica unas palabras de agradecimiento por su colaboración. Él dice: el manuscrito y las pruebas de imprenta han sido revisadas por mi mujer, Lucía Moholy, y las ideas y la formulación de estas han sido ampliamente esclarecidas y enriquecidas igualmente por ella. Es un agradecimiento casi de cualquier pareja, ¿no? Que lo mínimo que hace alguien es leerse lo que escribe la otra persona, pero que ella hacía mucho más. O sea, ella escribía, él no escribía bien en alemán, pero bueno, no será el único que desconozca la coautoría o la gran importancia que tiene esta cooperación que hacen muchas veces mujeres con señores, como pasó también en otro caso, como fue Gideon y Jacqueline Tyrwhitt, quien también, como Gideon tampoco escribía bien en alemán, en inglés, perdón, Jacqueline Tyrwhitt la revisaba y le cooperaba y le ampliaba los textos, y tampoco merece ningún reconocimiento en los libros de Gideon. Años más tarde, la propia Lucía Moholy lamentará su forma desinteresada de colaboración en el proyecto de la Bauhaus. Es cierto lo que afirmé, de que todo lo que había aprendido en mis trabajos con editoriales benefició más tarde también el trabajo de la Bauhaus. Ni Gropius ni Moholy-Nagy, que firmaban como editores, tenían suficientes conocimientos de esta materia. El hecho de no exigir que se incluyera mi nombre como redactora constituyó una omisión ingenua por mi parte, que más tarde aportaría graves consecuencias. Por ejemplo, cuando tras la muerte de Moholy-Nagy en 1946 se reeditaron los libros de la Bauhaus, no se pidió mi consentimiento, sino el de su segunda esposa, que no tenía absolutamente nada que ver con el libro de la Bauhaus. Claro, pero tenía los derechos de Laszlo. Como decía, Lucía al final, aunque la fecha no coincide con lo que he dicho antes, o sea, la fecha de estar mal, pero ya estando en Londres, ella, no, es en Berlín, perdón, claro, en contacto con el Grupo Socialista de Berlín, a raíz de su segundo marido, que es Neubauer, que es un político socialista, que es el que comentaba antes, que había estado que fue apresado por la Gestapo y que murió en un campo de concentración. Ella fotografía a Clara Zetkin, a la política socialista, ya muy mayor, como vemos en esta imagen. Y hay otra historia, como decía antes, lo de los negativos, que no deja de sorprender, ¿no? A veces cuando revisas la historia de las mujeres y parece que no hayamos aportado nada nunca, vemos como sucesivamente las mujeres han estado presentes en momentos importantísimos en la historia, en este caso de arquitectura, pero no solo de arquitectura, y de una manera u otra siempre desaparecemos. Y el caso de Sybil, como decía, de Lucía, es parecido, ¿no? Entonces hay como un episodio que llaman la desaparición de los negativos, que comentaba antes de la Bauhaus. Ella, Lucía intenta al final de los años 40 y principios de los 50 emigrar a Estados Unidos y para eso se cartea y tiene el apoyo tanto de Walter Gropius y su esposa Ise, como de Laszlo y su esposa Sybil. Pero siempre le falta un papel a Lucía para poder emigrar a Estados Unidos, siempre cuando tiene el papel cambia la normativa y al final nunca puede emigrar. Y esta correspondencia es muy amistosa entre ella y las dos parejas, pero en un momento estas cartas amistosas cambian con Walter Gropius, a partir de 1954, cuando ella se entera de que los negativos de sus fotografías de la Bauhaus, que ella había dejado en 1933 en Berlín y creía perdidos, se encuentran en poder de Walter Gropius. A partir de ese momento comienzan a cruzarse los reproches mutuos y el asunto termina en manos de los abogados. Según la versión de Gropius, Lucía Moholy le dejó los negativos en 1933 cuando abandonó Berlín, y el hecho de no haber preguntado por ellos durante tantos años lo interpretó como falta de interés por su parte en recuperarlos. Os recuerdo que en el año 33 ella emigra, ella lucha porque no asesinen
a su pareja, o sea, está realmente salvando la vida y es lógico no pensar en los archivos, ¿no? Haciendo un paralelismo, no sé si sabéis que el archivo de Mies van der Rohe fue salvado precisamente por Lily Reich, a quien Mies no le abrió las puertas en Nueva York y tuvo que volver a la Alemania nazi, y lo que hizo precisamente, y ella, para que no se pierdan los archivos de Mies, se llevó todos los archivos que estaban en la casa que compartían a una granja, y gracias a eso tenemos hoy los archivos de Mies van der Rohe, ¿no? Aquella casa se destruyó, ¿no? Bueno, las maneras diferentes de actuar y de reconocer el valor de uno y otros. Por el contrario, la versión de Lucía Moholy difiere en algunos puntos esenciales. Este texto, como decía antes, es de Mercedes Valdivieso, que revisó los archivos, las cartas que están en el archivo de Lucía. Cuando tiene que abandonar precipitadamente Berlín en 1933 tras la detención por los nazis de su compañero Neubauer, deja sus pertenencias y con ellas su archivo, al cuidado de Laszlo Moholy-Nagy y su futura mujer Sibyl. Cuando estos se trasladan a Londres en 1935, donde desde el 34 también se encuentra Lucía, los tienen que dejar en Berlín debido al peso y la fragilidad de estos, ya que se tratan de negativos de cristal. El hecho de que Lucía no se preocupase en aquel momento por el paradero de sus negativos, como más tarde se le reprocha, resulta comprensible si consideramos la situación en que se encontraba en aquella época. Como he dicho, todos sus esfuerzos estaban dirigidos a salvar la vida de Neubauer de las manos de la Gestapo. Años más tarde, Sibyl Moholy-Nagy le comunica por carta que al abandonar Berlín dejaron los negativos al cuidado del conserje de Gropius y que la casa fue posteriormente destruida en un bombardeo. Como se puede comprobar en la correspondencia conservada en el archivo de la Bauhaus de Berlín, Lucía Moholy desconocía que Walter Gropius se había llevado sus negativos cuando éste se trasladó en 1937 a Estados Unidos. La indignación de Lucía al enterarse en 1954 de que los negativos se encuentran en poder de Walter Gropius es comprensible. Aunque efectivamente Lucía no había preguntado hasta entonces por el paradero de los negativos, quedaban destruidos por la carta de Sibyl, que tampoco sabía qué había pasado con eso. Y que además una vez en 1950 ya le había pedido una foto de la Bauhaus para una exposición, y que Gropius le contesta con un telegrama rápido, que tampoco entiendo muy bien, pero dice: solo puedo enviar fotografías originales, sugiero se las pidas a alguna revista de arquitectura, lo siento, Walter Gropius. Pero Gropius no le dice en ningún momento que él tenía las fotos de Sibyl. Ella misma dice que, claro, que hubiera sido diferente su vida si ella hubiera podido exponer. Bueno, y a partir de aquí ella comienza una batalla legal para que las diferentes editoriales, revistas, reconozcan su autoría y cuando quepa y cuando sea así, paguen los derechos de autoría. Esto también muchas veces hace que las mujeres aparezcan, que le pasará también a Sibyl, como un poco histéricas y un poco quejosas y un poco, porque claro, como si ha sido como fue ella, con un lirio en la mano, al final se quedó sin nada, ¿no? En 1985, cuando Lucía tiene 91 años, poquito antes de su muerte, se publica la primera monografía en donde se reconoce un poco la autoría y de estas fotos. Luego en el 95 se hace otro y una más reciente, 2013. Pero digamos que bastante tarde. Laszlo Moholy tiene otras amigas, entre ellas Ellen Frank, que es también otra actriz, otra mujer del mundo del espectáculo, y con ella viaja a conocer y a visitar Escandinavia con los Aalto. Y aquí vemos una foto a Laszlo con Aino Aalto y algunas de los retratos que Laszlo hace en Escandinavia, ¿no? Tanto retratos como más artísticos, abstractos, aunque sea una figura muy figurativa, como es la foto de la izquierda y la de la derecha, los niños y las niñas en Finlandia en 1930. Bien, Hattula escribe que desde su propio punto de vista, Hattula es la primera hija de Laszlo y de Sibyl, entre paréntesis, decir algo que no, si queréis, muy personal, pero que también es importante en la vida de Sibyl y Laszlo, una hija que Laszlo no quería tener y que Sibyl asume que ella sí va a tenerlo y que será a cargo completamente de esta persona cuando nazca. Finalmente Laszlo, cuando nace la niña, se hace, se queda encantado y sí que hace de padre, pero que no era su intención.
Entonces, Atula, no sé cómo se dice, escribe en la biografía de Laszlo, que también es muy curioso, por la fundación es solo Laszlo Moholy, o sea, no aparecen las otras dos mujeres, ni siquiera la madre, bueno, estas cosas que el reconocimiento de la madre cuesta un poquito. Ella dice que uno de los eventos más significativos de Moholy en su segunda estancia en Berlín en el año 31 es que conoce a una mujer que será su segunda mujer y la madre de sus dos hijas, de Claudia y Hatula. Hatula nace en Berlín y Claudia nace en Londres. Sibyl nació en Dresden, en Alemania, en 1910 y murió en Nueva York en el año 71. Era una dotada escritora en dos lenguas, en alemán y en inglés, y al final de su vida, en los últimos años de su vida, fue profesora de Historia de la Arquitectura. Después de una carrera no muy exitosa como actriz y como en el escenario, como actriz, en 1920 se muda a Berlín y se convierte en escritora, en dramaturga y en escritora de guiones de cine. Y un día Moholy, que estaba filmando esa película que comentaba antes en Berlín, quiere conseguir como que una compañía le dé apoyo, pero el jefe de Sibyl, que era donde estaba trabajando Sibyl en ese momento, en esa compañía cinematográfica, estaba harto de que este señor pidiera verle y manda a Sibyl a que lo atienda y le diga que se vaya. Y bueno, dice Hatula en esa historia, dice, bueno, y así, señores y señoras, es como todo pasó. Y que para ella, bueno, fue ese momento importante porque debe su vida a ese encuentro. Bueno, aquí vemos nuevamente a Sibyl, las imágenes que ya mostré al principio. Sibyl en los años 20, cuando era los años 30, cuando era esta escritora, esta trabajadora del mundo del cine en Berlín, y poco antes de morir en Nueva York. La casa familiar, aquí vemos con sus hermanos, ella es la que está a la izquierda, fotos de esta época de actriz, con este nombre Sibyl Peach, que como decía, después transformado también es el que usará en esta novela, ¿no? Que es Sibyl Peach, si bien en el otro caso está escrito PH, bueno, va cambiando, pero es un poco una traducción o una transformación de su apellido de soltera. Ella es hija de un arquitecto, la Bergbun, vive en un mundo también bastante diferente al de Laszlo, como comentaba antes, que Laszlo es de un pequeño pueblo de Hungría, su padre les había abandonado, por designio familiar le tocaba ser abogado, pero al final termina la carrera que nunca ejercerá, eso le pasa a bastantes arquitectos o diseñadores, ¿no? Está designio familiar y luego dedicarse a lo que les gusta, sobre todo en esa época. Y Sibyl, algo que también arrastrará y que al final de su vida lo declara, es que ella es muy culta por entorno familiar, porque estudia, pero no tiene una carrera formal, ¿no? Y eso le irá en contra y le hará sentir en condiciones de inferioridad en varias situaciones. Aquí vemos a Sibyl en los años 20 y a Claudia, que es la hija menor que muere el mismo año que muere Sibyl, en una exposición retrospectiva sobre Moholy-Nagy en Santa Bárbara en 69. Cuando la Bauhaus desaparece sabéis, la Bauhaus desaparece con el nazismo, y ha entrado, ¿no?, con su último director, que fue Mies, pero en los años 30, mediados de los años 30, un grupo de empresarios de Chicago se pone en contacto con Gropius para ofrecerle crear la Bauhaus en Chicago. Gropius ya tenía el compromiso para ir a Harvard, entonces no le interesa esta opción, pero recomienda como director a Laszlo. Entonces, en este punto sí que hay un cierto agradecimiento, son muy amigos, ¿no? Como comenté antes, se habían conocido en Berlín, y en el año 23 lo invita a Laszlo a ser profesor, y son realmente muy amigos, y son amigos, después en Londres coinciden, y son amigos las parejas, etc. Y sí que hay este punto de apoyo de Gropius a esta oferta de trabajo a Laszlo, aunque yo diría que hacia el final de
de la vida del final de la vida de Laszlo, no se sienten tan apoyados, y ya explicaré por qué, ¿no? Yo creo por la reacción que luego también tiene Sybil de cara tanto a Gropius como a Mies, ¿no? Los otros dos famosos emigrados, directores de la Bauhaus, que uno se va a Boston, a Harvard, y el otro, Mies, a Nueva York, ¿no? Y también a Chicago, perdón, como profesor. Este Stahl es el director de estos industriales que le escribe a Mulholland Nagy que está planeando abrir una escuela de diseño que siga con las ideas de la Bauhaus este verano, que le ofrecen Marshall Fields ofrece su mansión familiar, que la tenemos aquí en la imagen a la izquierda, y para convertirlo en los workshops. Y le dice: señor Gropius, mal escrito, el señor Gropius me sugirió su nombre como director, está interesado. Aceptan y en menos de 3 meses están en Chicago abriendo esta escuela de diseño. No le va tan bien porque, como dije antes, Laszlo era no estaba tan preocupado por la producción, cosa que sí les interesaba a los industriales. Estaba más preocupado por esta relación como más social del arte y experimental sobre todo. Y también hay una cuestión que a veces, bueno, que seguramente habría que investigar más, pero que a él no le importaba tanto quién hacía la cosa, sino la conceptualización. Por tanto, no le importaba tanto las autorías, eso les genera ciertos problemas, porque hay quienes dicen que se quedó con cosas que no eran suyos, pero porque él pensaba que lo importante también era lo conceptual. Bueno, habría que investigar más y leer más sus cartas, sus memorias, pero sí que le interesaba generar una escuela muy experimental, no tanto a resultados productivos, y esto le genera evidentemente un problema con los patronos, los inversores, los industriales que invirtieron en esta New Bauhaus. O sea, esta escuela que duró 1 año se llamó, o 1 año y medio, 2 años, New Bauhaus. Luego le quitan el apoyo financiero y otro industrial le apoya en abrir la Escuela de Diseño de Chicago, que estará entre el 39 y 40, y luego cambiará de nombre al Institute of Design, que también curiosamente, y aquí creo que también por eso el enojo de Sybil, es que la escuela de diseño, el Instituto de Diseño, tiene muy pocos recursos. De hecho, explican en algún texto que Laszlo trabajaba gratis como director y profesor en las escuelas, y a los mediodías hacía trabajos pagos en otra cosa, porque se creía mucho en este proyecto de la escuela de diseño. Y cuando él se muere, 1 año después, Mies van der Rohe logra que este instituto de diseño se incorpore al Illinois Institute of Technology, con lo cual hubiera mucho cambiado la historia de Laszlo y de su familia si esa inscripción de esta escuela dentro de la universidad hubiera sido antes. Entonces, creo que de aquí parte un poco haberse sentido por parte de Sybil muy abandonados por los dos amigos, sobre todo por Gropius, pero también por Mies como exdirector de la Bauhaus, ¿no? Bueno, ellos, Sybil también en algunos textos de ella, toda esta etapa del 37 hasta que él se muere en el 46, trabaja muchísimo para esta escuela, evidentemente, pero invisible. Trabaja en toda la gestión, en la organización de cursos, en la organización de las escuelas de verano que hacen en una granja cerca de Chicago, unos cursos que da Laszlo en Oakland, en California. Digamos, ella es soporte de todo lo que él hace, pero está muy agobiada porque evidentemente también cría a las 2 hijas, mantiene la casa, cuida la casa, y realmente ni los dineros le sobraban, pero también ella necesitaba una realización personal. Por eso luego, cuando publica este libro Children, nuevamente, que es en el año 45, es como justo 1 año antes que muera Laszlo, de alguna manera se empieza la recuperación de ella, o volver a ella a tener su propia personalidad productiva, ¿no? Generación de conocimiento, aunque con otro nombre, ¿no? También para distanciarse de Laszlo, del apellido. Aquí vemos, como decía, en el año 45, la publicación de este libro y una reseña y cómo estos hechos que alimentan el nazismo, que es un poco lo que explica aquí esta historia familiar que comentaba antes, lo que es esta familia y cómo determinadas
divisiones entre la izquierda y estos, bueno, podremos controlar a estos, al nazismo dándoles a un lugar pero controladito, que después se demostró que no es así. Un poco lo que esta crítica reseña es que es la explicación como sociológica, política, desde una familia del advenimiento del nazismo en Alemania. Que hay fotos del final de la vida de Laszlo, son los años 40, pero bastante entrados, él se muere en el 46, aquí vemos fotos de él, de las dos hijas, Claudia y Atula y Claudia con Sybil y de Sybil en estos últimos meses de la vida de Laszlo. La New Bauhaus de Chicago, ¿no? Como decía, Sybil no aparece en ninguna cosa, salvo cuando se muere Laszlo, que entonces empieza a dar clases a Serge Chermayev, que es el que toma la dirección cuando muere Laszlo, sí que la contrata a ella como profesora en unos seminarios, en Forma y Civilización, y que tienen que ver seguramente con los dos libros que ella sacará después de autoría sobre teoría, uno que es, bueno, no dice nada la tapa, pero ahora los veremos, sobre el genio nativo, la arquitectura anónima, y otro sobre la historia de la ciudad. Luego el mismo Chermayev, no sé si lo tengo puesto por aquí, pero bueno, la echa de la escuela, un poco alegando, un poco como comentaba antes, ¿no? Que era como demasiado batalladora y contestadora y que no era nada dócil y que era como difícil tener una profesora así en la escuela. Y le escribe esta carta a Gropius diciéndolo y Gropius le dice, sí, ella es, pero bueno, como que Gropius le reconoce que ella sí que tiene un carácter muy fuerte, pero que claro, que cuando estaba Laszlo vivo, él podía controlarla. Y que ahora que no está Laszlo, pues no hay quien controle la furia o la fuerza de Sybil, que bueno, comprensible también, ¿no? Una persona capaz que se ve totalmente opacada o ninguneada o invisibilizada y que además también ella, pero también su marido, ¿no? Yo creo que hay que, como decía antes, este sentimiento de abandono por parte de los amigos. Hablaba con un colega que me decía, bueno, lo que pasaba que Laszlo no era alemán, entonces también eso entre los alemanes podían ayudarse de otra manera, pero ella sí era alemana, entonces bueno, supongo que podemos hacer muchas encubraciones al respecto. En el año 47 ya ella viuda con las dos hijas y en el año 50 saca un libro biográfico, la biografía de Moholy Nagy, donde explica también cuestiones de la vida con Lucía y donde de alguna manera lo que hace es realzar muchísimo, posiblemente exageradamente, la figura de Laszlo. De hecho hay un artículo, que ahora no recuerdo quién es el autor, que lo que busca es decir que Lucía no fue tan importante y que no es tan cierto que Lucía hubiera sido la fotógrafa, etcétera, etcétera, de Bauhaus, y para contraponer el papel de Lucía frente al de Laszlo, usa algunas de las argumentaciones que Sybil utiliza en este libro. Es decir, que a partir de aquí las dos, que habían estado con cierta relación, se pelean, o sea, no tienen más relación. Esas cartas que comentaba antes, que le dije en los años 50, son previos a los 50, evidentemente con Sybil y Laszlo, y después de los 50 con Walter Gropius y Ise para ver si Lucía podía ir allí. Pero ya a partir de la muerte de Laszlo, las dos mujeres están bastante enfrentadas y creo que fundamentalmente por esta biografía que hace Sybil, en donde ensalza mucho la figura creativa de Laszlo como héroe, cuando también, por otro lado, eso se contrapone a la propia figura de Laszlo, donde para él lo importante era la conceptualización y el papel social del arte. Bueno, es complicada, por eso es lo que dije al principio, un hombre, dos mujeres, un hombre, ¿no? No se puede entender uno sin otro, ¿no? En algún párrafo del libro donde ella explica, curiosamente, también le da papel a Lucía, ¿no? en esta biografía, donde dice que para Laszlo la expresión verbal no era fácil, como pintor estaba muy obsesionado por la visión y que necesitaba ayuda y que fue influenciado por una mente entrenada, que esta fue la influencia de Lucía, dice la propia Sybil, ¿no? Que era una joven universitaria, una mujer joven universitaria que Moholy encontró el primer año en Berlín.
bueno, que explica un poco cómo ella explica esto que comentaba antes de este ingreso en estos grupos revolucionarios, pero también, ¿cómo se llama? No religiosos, vegetarianos, espartanos, bueno, una vida como de mucho rigor, que les lleva también a observar mucho la naturaleza, estos paseos donde él empieza a fotografiar, como comentaba antes. Pero, por otro lado, en un momento del libro también ella explica que da una explicación, según ella, de Laszlo, sobre su anterior matrimonio, ¿no? Dice, una buena profesora, eso fue mi mujer, según Laszlo. Su inteligencia fue como una llamarada que suministró mi propio caos emocional. Ella me enseñó a razonar. La disciplina que tengo hoy se la debo a ella. Aprendí a estar solo con mis emociones. Ninguna mujer entiende a un hombre en su totalidad. Es un continuo egoísmo. Su ego, su prestigio, su carrera. Las mujeres no tienen paciencia. No pueden dejar crecer a un hombre. Bueno, claro, si es sobre ellas, pues algunas se rebelan. Bueno, aquí tenemos el primer libro, como decía, de Sibyl Moholy-Nagy, que es del mundo de la arquitectura, porque es cierto que a partir de la muerte de Laszlo, como vimos, entra a dar clases en la propia escuela de diseño, pero luego también entrará en el Pratt Institute en el año 71, también dará en la costa este, creo que mismo Berkeley, clases, y hasta su muerte continuará dando clases. En el año 52 ella gana una beca, en realidad sus dos libros son hechos con becas de esta misma fundación de la Arnold Brunner, la beca Brunner, como el Colegio de Arquitectos de Nueva York, de la Liga de Arquitectura de Nueva York. Y ella, este libro del año 57 es un libro que recoge la arquitectura anónima. Se inspira, bueno, el inicio tiene una frase dedicada a un homenaje a Frank Lloyd Wright, en este reconocimiento de esta arquitectura que llaman indígena, que sería esta arquitectura popular, local. Ella hace más de 15.000 millas recorriendo el país para encontrar esta arquitectura, fotografiando esta arquitectura. Y curiosamente, a pesar de ser un libro que en el año 57 se publica, en el año 76 se vuelve a publicar, se publica también, no sé si lo tengo aquí, en castellano. Es un libro que luego desaparece. Sin embargo, hay un libro hecho 3 años después, en los años 60, de Rudolfsky, que es la arquitectura sin arquitectos, que mal que bien todos los arquitectos y arquitectas hemos oído sobre ese libro. Es la misma idea, es reconocer la arquitectura popular, la arquitectura sin arquitectos, pero tiene una pequeña, gran diferencia entre el libro de Sibyl y el libro de Sibyl Moholy y el libro de Arnold Rudolfsky. En el libro de Sibyl, la mayoría de las fotografías son de ella. O sea, ella recorrió y recogió. En el libro de Rudolfsky, las fotografías no son de él. O sea, él recoge la mirada de otros, ¿no? Y no me parece una cuestión menor. Pero bueno, ese libro sigue editándose hoy, en cambio el de Sibyl ha desaparecido, ¿no? Bueno, otra razón más, las mujeres desaparecemos. Aquí en uno de los libros que ella tenía, había colocado una reseña sobre el libro, publicada, no sé en dónde, porque no está puesta de dónde sacó la reseña sobre el libro Native Genius. Un poco la organización del libro tendrá que ver luego también con la organización que ella hace del siguiente libro sobre ciudad. Un poco, ella de alguna manera también achaca el exceso de funcionalismo, un funcionalismo que no entiende de lugares y que no entiende de personas y que no entiende de historia, como uno de los graves problemas que estos alemanes llevaron a Estados Unidos. Entonces aquí, bueno, divide el libro en sitio y clima, en forma y función, en materiales y capacidades y en sentido de calidad, ¿no? Y aquí vemos también la lista de las pocas fotografías que no son de ella y que la mayoría fueron hechas por ella, como esta que vemos aquí, que es, bueno, una casa de madera en el estado de Nueva York. Ella comienza a publicar en muchísimos sitios, o sea, no solo los libros que hace, sino artículos, también artículos en revistas más de arte, en revistas de estudiantes, como es este caso, en Berkeley. Hace también 2 libros, bueno, un libro completo y el prólogo, otro libro, a 2 arquitectos, no tan del mainstream, no tan ¿no? lo que marcaba la arquitectura internacional, así llamada en Estados Unidos la arquitectura derivada del movimiento moderno. Uno es a Carlos Raúl Villanueva, el arquitecto de Venezuela, moderno, pero
donde integra otras cuestiones que le podían interesar a ella, y en el libro, en toda la introducción de la obra de Carlos Raúl Villanueva, también la sitúa en el contexto, en la ciudad, hace toda una explicación, o sea, no entiende la arquitectura por sí sola. Y luego, supongo que un poco también a raíz de esta carta que envía a Paul Rudolph por la Escuela de Arquitectura para la Universidad de Yale, ella hará, no tengo la foto, no un libro, pero en el año 70 hará la presentación o el prólogo a un libro sobre la obra de Paul Rudolph. Este es el siguiente libro, que es el año 68, que es Matrix of Man. Digamos, hoy le criticaríamos siempre habla de hombre, en lugar de hablar de human being, como escribiría hoy una persona de las características que tenía Civil, y hace esta historia ilustrada del medio ambiente urbano. Y también me sorprende que este libro haya dejado de producirse, también se tradujo al castellano, cuando hay otros libros que tratan un poco esta universalidad o esta historia más universal de la forma urbana, que me parecen menos interesantes, no diré el nombre ahora, que siguen publicándose, como más o menos en la misma época, ¿no? Entonces, bueno, como no otra vez, lo que hacen las mujeres, en cuanto pueden, se lo quitan. Algunas de las frases que ella dice en la introducción del libro, un poco lo que nos anuncia de qué va o cómo enfrenta las ciudades y que siguen vigentes y que también resuenan un poco a Jane Jacobs. Si bien con Jane Jacobs tenía una relación ambigua, en algunas cosas coincidían, pero en otras estaban enfrentadas. Bueno, normal entre cualquier persona. Y ella dice que las ciudades mueren cuando se las sujeta a estandarización, a igualdad homogeneizada y a un denominador común de ambiente artificial. Para ella hay una ilusión tecnocrática de que un ambiente creado por el hombre llegue a categoría científica permanente. En todo es parecido, resuena mucho Jane Jacobs. Desconoce la evidencia histórica de que las ciudades son gobernadas por un consenso tácito sobre la multiplicidad, la contradicción, la tradición obstinada, el progreso atolondrado y la ilimitada tolerancia de los valores individuales. La ciencia debe ser especialista, separadora, indiferente a los valores puramente cuantitativos. El aspecto cualitativo de la ciudad es de naturaleza no científica, ya que su único denominador común es la autoconservación social y espiritual con un grado máximo de bienestar. En ninguna otra época se han visto pruebas tan contundentes como en la nuestra del cisma que existe entre el contenido humano y la objetividad no humana. La lógica ciega de la ciencia sigue su rumbo sin tener en cuenta los efectos de la contaminación del aire, del agua, de los alimentos, las drogas, las armas químicas y nucleares y el motor a combustión. O sea, estamos hablando de 1970, 68, o sea, está diciendo cosas que podemos aplicar al día de hoy a la ciudad, que como digo, también resonaban en el texto Muerte y Vida de las grandes ciudades de Jane Jacobs del año 61. Pero en arquitectura y urbanismo solo tiene valor lo que sirve a la condición humana, en una fase determinada de existencia. Los comienzos son más poderosos que los toques de acabado. Únicamente lo imperfecto es productivo. También Jane Jacobs habla, ¿no?, de esta variedad, misticidad, de esta no perfección de la ciudad. El caos anterior a la existencia del hombre producía materia, pero la visión incompleta del hombre solo ha producido forma, ¿no? También esta idea de la forma sigue la función, muy moderna, a la que se enfrenta. Una historia de los orígenes de la ciudad es una historia de la imaginación creadora. Las poblaciones, por el hecho de ser construidas por el hombre, por el ser humano, tanto las buenas como las mediocres, son producto de la arquitectura y de un orden que pretende crear formas. La planificación arquitectónica urbanística constituye la antítesis de un microcosmos de la naturaleza. Las poblaciones humanas tienen su raíz en la decisión del hombre de hacerse independiente de las variaciones cíclicas de la naturaleza y de los mecanismos en defensa puramente genéricos de la manada. Esta farsa responde a Robin Boyd, quien en su libro The Puzzle of Architecture dice que todo arquitecto dotado de cierta sensibilidad y experiencia sabe en qué consiste la arquitectura. Es la creación de un microcosmos realmente natural con auxilio de los componentes funcionales y materiales de los edificios. Bueno, digamos, y en este tono, o sea, como muy en contra de esta cientificación de la arquitectura, esta abstracción, que el arquitecto todo lo sabe y todo lo puede, y que pues es el tono también que siguen muchos de sus artículos, con lo cual se ganó el respeto. Por ejemplo, Manfredo Tafuri, a la única crítica mujer que reconoce en alguno de sus textos es a ella. Evidentemente hay una consonancia en esta posición hipercrítica, pero ella no solo escribe en revistas de Estados Unidos, en revistas de Europa,
esta es una revista argentina, y en el número 16, en el año 69, también escribe un artículo que se llama En los límites del entorno, o sea, van en línea con esta idea del límite al crecimiento, de la contaminación, etcétera, que podemos encontrar también en la misma época, yo creo que es del año 68 o 67, en The Silent Spring, de Rachel Carson, que es una precursora de los movimientos ecologistas y la denuncia de la utilización de contaminantes en la agricultura. Bueno, digamos, hay también algo que también tenemos que aprender a reconocer, digamos, que las primeras que reclaman otra manera de estar en el mundo y este respeto por lo ecológico del cual formamos parte los seres humanos, que hoy hablaríamos del ecofeminismo, lo hacen mujeres también en los años 60. Perdón, este es el libro de Paul Rudolph, que comentaba antes, que también fue traducido al castellano por Gustavo Gili. Y este es un artículo de David McKay, del arquitecto de Martorell Bohigas McKay, del estudio MBM, que conoció a Sybil, que la recibió. Este es un artículo que saca cuando ella se muere y que refiere a otro artículo que él publica en el 65, cuando Sybil visita Barcelona, y George Collins le había escrito a McKay para que la reciba y le enseñe la ciudad, ¿no? Bueno, McKay también está contento porque ella encuentra buena, positiva la obra que hace MBM, pues encuentra que es una arquitectura, ¿no?, que hace referencia al entorno, que tiene unas raíces locales y culturales, ¿no? Él le reconoce su gran inteligencia y también su gran vehemencia y su fuerte crítica, ¿no? También una cuestión que muchas veces pasa o encontramos como de característica en algunas mujeres, como decía Jane Jacobs y otras, es este posicionamiento muy crítico a estar fuera del poder y fuera del centro. Pueden tener la libertad, quienes se atreven también a ser luego juzgadas por esa, como decía antes, por este ser tan mandonas, tan fuertes, pero el estar en la periferia les permite tener otra mirada y decirla, no tienen nada que perder, total. Bueno, y aquí en este encerrador, McKay publica en el año, no sé si es 60 y pocos, bueno, 65, como decía, cuando ella visita Barcelona, este artículo en el que habla de ella y explica lo que hicieron, lo que vieron en Barcelona y en Cataluña y lo que ella quedó, lo que le interesó de la visita, ¿no? Y luego tiene un artículo en el año 68, 3 años antes de morir, que es bastante fuerte y bastante, puede ser muy controvertido, que se llama La revancha de Hitler. Y ella dice que en 1933 Hitler sacudió el árbol y Estados Unidos recogió el fruto del genio alemán. En la mejor tradición satánica, parte de esta fruta estaba envenenada, aunque a primera vista parecía tan pura y saludable como un concepto recién nacido. La cosecha letal fue el funcionalismo, y los Johnnies, o sea, las cabezas que difundieron la semilla de manzana, fueron los maestros de la Bauhaus, Walter Gropius, Mies van der Rohe y Marcel Breuer, ayudados por conversos como Philip Johnson. O sea, fuerte decir esto, no atreverse a ponerlo así, ¿no? Yo creo que, en parte, ella es crítica con lo que hacen, y de hecho aquí en la imagen que tenéis es esta propuesta de Marcel Breuer de una torre encima de Grand Central Station, que a ella le parece fatal, o sea, no entender ni la historia ni lo nuevo, o también critica el proyecto del Pan Am Building de Gropius en este artículo. Y también, no sé si ahora sí es en este artículo o en otro, hace una crítica que la he encontrado recogida muy pocas veces, que es que critica el proyecto de Gilbert Simon y Mies para, no me saldrá ahora el nombre, del conjunto habitacional muy famoso y reconocido que construyen ambos, sí, yo creo que es en Chicago, perdón, ahora no me voy a acordar, y ella critica que precisamente ellos para construir ese edificio no tienen miramientos en destruir un barrio afroamericano que fue la cuna del jazz en Chicago. O sea, es la única que lo dice. Después, personalmente, habíamos encontrado con José María Montaner esta historia de ese barrio, no solo porque era un barrio afroamericano, un barrio culturalmente muy activo y muy reivindicativo, que desaparece con estas urban renewals, estas acciones de urban renewal que también Jane Jacobs critica como en realidad son acciones de
arrasar con los barrios más pobres y racializados, ya sea latinos, afroamericanos, etcétera, para gentrificar y generar zonas en la ciudad para las personas con más recursos, ¿no? Pero bueno, vemos que ella nos está de decir su opinión sobre ellos, y como decía antes, creo que más allá de estar en contra de esta arquitectura funcionalista, habiendo ahora leído más sobre ella y sus vidas, creo que estaba fuertemente dolida por el abandono también de Walter Gropius y Mies van der Rohe respecto a ella y a su familia, los años que vivieron con Laszlo en Estados Unidos, ¿no? Que la pasaron realmente muy mal. En su muerte, Paul Rudolph hace un artículo en Architectural Forum y también Reinhard Banham la elogia. Paul Rudolph habla que también Sybil fue una aclamada profesora, que como antigua actriz ella conocía mucho cómo cautivar la atención de sus estudiantes y que dejó una marca indeleble en muchos de ellos, ¿no? Los obituarios escritos por sus amigos y colegas le reconocen esta gran devoción a la enseñanza, y Paul Rudolph, por ejemplo, recalca que sus estudiantes la amaban parcialmente porque les pedía lo mejor de ellos mismos, pero también por la sensación, el sentido de toda su vida, ¿no? Sybil Moholy-Nagy creció y se transformó cada vez más atenta, cada vez más comprometida y apasionada con sus juicios, dando su vida a los estudiantes, amigos y sobre todo a la arquitectura. Este está sacado del Architectural Forum 34 del año 71, que Paul Rudolph escribe esto. Y por otro lado, Reinhard Banham la elogia también en su necrológica, hablando que el más formidable grupo de las mujeres críticas fueron Jane Jacobs, Adam Huxtable y Sybil Moholy-Nagy, y por ahí ella fue la más formidable de este grupo, ¿no? Que mantuvieron como esta crítica y hicieron que esta arquitectura americana se modificara en los años 50 y 60, ¿no? Bien, hasta aquí esta charla de dos mujeres y un hombre, y el libro, como comentaba, no se lo dije, en el año 2019, Hilde, y que lo he descubierto gracias ahora a preparar esta charla, Hilde Heine, que es una de las especialistas, la especialista en Sybil Moholy, hacía tiempo que tenía artículos sobre ella y que estaba trabajando en este libro. En el 2019 finalmente fue publicado, y también aquí os presento el libro mío, Mujeres, Casas y Ciudades, donde hay una parte dedicada también a Sybil Moholy-Nagy. Muchísimas gracias.